The old appeals to racial, sexual, and religious chauvinism and to rabid nationalist fervor are beginning not to work. ¿De dónde salió el concepto de raza? ¿Existen las razas humanas? ¿Y por qué todos los seres humanos somos diferentes? Entérate aquí por qué no te puedes comparar ni con un pug ni con un pastor alemán en el tercer capítulo de nuestro podcast de divulgación científica. Todos los días son domingo. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, bien, todo bien por acá. Qué bueno, estamos aquí con Alejandro, doctor en biología, y el Carlos, que es magíster en filosofía, y yo, que les habla, María José Gallardo, doctora en microbiología. Estaba saludando recién a los chiquillos porque no nos habíamos visto en más de una semana porque no habíamos podido grabar. Tuvimos ahí algunos problemillas técnicos y como queremos darle un podcast de excelente calidad, nos demoramos un poquito más, pero claro, ya estamos de nuevo con ustedes. Algunos computadores murieron en la empresa, así que... Bueno, eso es todo un tema porque el teletrabajo hace que, así como uno se agota mucho más, los dispositivos electrónicos también sufran al respecto. Así que ahí ¿cómo decías tú, Carlos, el otro día? Perder un computador, como perder un computador ahora, hoy en día, en pandemia, es como perder una mano. Te sentís inútil, no podía hacer nada, es horrible. Sí, en mi caso es perder el cerebro porque tengo toda la información en el computador, así que... Y claramente yo, por ejemplo, hasta hace 2 semanas atrás, no había apagado el computador por meses, pero meses. Porque lo dejo durmiendo, ¿cachai? En la noche. Pero no lo apago porque tengo tantas ventanas abiertas, PDF, páginas web y cosas, que no lo había apagado. ¿Qué recuerdo más bacán me trajiste? Yo no hacía esa cuestión cuando era chico, pero bajando cosas de internet. Toda torrent. La noche descargando, claro. Su buen torrent, toda la noche. Pero bueno, lo logramos. Carlos, después de muchas revisiones de computadores y préstamos... Se robó un computador para poder estar aquí. Yo lo quería decir un poco más sutil. Un amigo, amablemente, facilitó un computador. Pero bueno, eso para que se den cuenta cuán comprometidos estamos con este podcast. Sí, entonces, que llegamos a delinquir para poder hacer. No fue delinquir tampoco, pero sí, hubo que jugársela por ahí. Tenemos computador para que Carlos, porque además Carlos es el que se lleva toda la pega de edición, que es mucha pega, elige esos temas buenos que tenemos aquí de fondo y le da todo el ritmo al programa, así que era muy necesario el arreglo ahí del computador. Así que ya estamos en nuestro tercer programa, de seguir agradeciéndole a las personas que nos escuchan, porque tenemos también hartas visitas en YouTube, ya tenemos plataformas, el Carlos ahí me ayuda en Google Podcast. Google Podcast, Anchor, Radio Public, Spotify, YouTube, y me faltan todas estas plataformas que no importa porque ustedes no usan porque nadie las conoce, pero... Entonces ahí agradecer de nuevo y pedirles que nos sigan dejando comentarios en los videos, que nos sugieran temas, que nos hagan preguntas, que nos hagan críticas constructivas, aportes, comentarios, todo. Y que nos gusta mucho, porque ya nos estaban pidiendo, de hecho estábamos ansiosos de grabar y, por los problemas técnicos, y ya estaban algunos de ustedes que nos escuchan pidiéndonos y preguntándonos sobre qué vamos a hablar hoy día. Y bueno, yo quería partir comentando, como ligando lo que hablamos la semana pasada, con respecto al consenso científico y cómo pasaba en estos días donde recibimos mucha información, estamos en medio de una pandemia, estamos viendo qué va a pasar en el futuro, ya vimos que es muy poco viable que se retomen las clases, tanto a nivel escolar como universitario, durante este año 2020. Entonces, hablando de ese tema del consenso y cómo la información es tan rápida, es tan en tiempo real, quería comentar un tema que quedó pendiente de la pandemia con respecto al uso de mascarillas en niños y niñas, y porque también es un tema que pasa por cómo la población reacciona frente ahora al uso de mascarillas, que es un consenso que ha determinado la Organización Mundial de la Salud.
Entonces, en ese sentido, quería comentarles que la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF recomiendan el uso de mascarilla, pero solamente desde niños mayores a los 12 años. Entonces, si usted en la calle ve a un niño pequeño, no se asuste porque no usa mascarilla, porque la OMS, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud, no lo recomienda. Y no lo recomienda por razones de salud para el mismo niño o niña, que tiene que ver con que un niño, sobre todo de menos de 5 años, puede, por ejemplo, ahogarse o se podría asfixiar con estos elementos, y recomienda el uso bajo supervisión de un adulto entre 6 y los 12 años, que sería la edad, por ejemplo, que están en los colegios. Entonces, quería comentar eso. No sé si me quieren comentar algo ustedes, pero creo que el Alejandro mencionaba antes que él había visto cuando viajó en el aeropuerto a niños sin mascarilla y se sorprendió. Sí, sí. De hecho, me llamó la atención. Después, cuando lo comentaste tú que querías puntualizar eso, es verdad, porque uno sabe todas las medidas para los adultos, pero en realidad yo, soltero sin niños, no me preocupo mucho de las medidas de seguridad de los niños. Por lo tanto, para mí fue una sorpresa y me lo pregunté. Me pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué están viajando estos chicos sin mascarilla? ¿Será seguro? ¿Será que hay una medida especial para ellos? Entonces yo creo que era bueno puntualizar el tema. Y sobre todo también lo que habíamos comentado en off, por decirlo así, de la dispersión de partículas que lo habías mencionado, que a lo mejor debería decirlo. Claro, bueno, por ejemplo, para los niños menores de 5 años no se recomienda para nada el uso de mascarillas ni nada que le tape la boca y la nariz a los niños por motivos de seguridad, como mencionaba, y también porque los niños son pequeños, por lo tanto los aerosoles que ellos pudieran emitir, ¿no es cierto?, tendrían que viajar no solo hacia adelante, sino que también hacia arriba. Y eso, en términos físicos, es más complejo y por lo tanto un niño pequeño va a ser menos infeccioso que un adulto. Por lo tanto, por eso la OMS, basada en la evidencia desde la biología de infección y desde la evidencia de la seguridad de un niño o niña, recomienda que el uso de mascarillas sea sobre los 12 años, no recomienda el uso de nada que le tape las vías respiratorias en niños y niñas menores a 5 años, y recomienda, si es que sea necesario usar mascarilla, en niños entre 6 y 12 años, por ejemplo, si están en un ambiente que hay mucho virus circulando, mucha carga viral, como si vuelven a las escuelas, por ejemplo, en otros países ya están volviendo, se recomienda el uso bajo supervisión de adultos y se recomienda, por ejemplo, estos escudos faciales que no les tapan las vías respiratorias. Eso les quería comentar con respecto a eso. Y también preocuparse de los niños y niñas con capacidades diferentes, porque pueden ser niños que incluso tienen mayor de 12 años, pero tienen alguna capacidad diferente que usar una mascarilla les va a afectar a su salud. Entonces también para todos y todas los que nos están escuchando, si van a un aeropuerto, van a un negocio y ven un niño o una niña pequeña que está sin mascarilla, eso está consensuado por los investigadores e investigadoras de la Organización Mundial de la Salud y de la UNICEF, basado en la evidencia que tenemos disponible a la fecha. Claro, no entrar en pánico y tampoco recriminar al padre o la madre correspondiente. Qué bacán. No tenía idea de lo que estaba contando María José. Bueno, porque por la misma razón de Alejandro, porque yo no tengo niños. Pero... simplemente no me interesa leer de eso. ¿Por qué preocuparse, no? Claro. Pero ahora pueden tener ojo ahí, le pueden contar a sus amigos o amigas con hijos o sin hijos, para ir igual generando, porque esto puede generar conflictos también. Sí, Claro. Sí. en base a eso lo comenté, pues una persona, todos andamos más como asustados, puede generar algún conflicto que no está basado en evidencia. Sí, pues, y hablando de conflictos, chicos, hay otras cosas que parecen ser más conflictivas en el mundo. Si lo están viendo en el nombre de este capítulo, cuyo nombre aún no decidimos, pero probablemente va a tener la palabra raza en él. Ese es el tema que nos toca hoy en día. Y quiero partir con una historia mega rara, chiquillos. Cachen que hace unas semanas tuve que llamar a una oficina para hacer un reclamo. Porque se demoraron en darme algo, se demoraron como un año, de hecho. Fue horrible. Y de repente cuando hablo con la encargada que me solucionó el problema, ella me dijo una cuestión muy simple. Carlos, nadie te ayudó de mala voluntad. Esta cuestión era solo apretar un botón. Y yo que como me está leseando.
Como no, y ella apretó el botón y el problema de un año se me solucionó. Y me dijo, hijo, si la raza es la mala, si ese es el problema. Pero como yo tengo ascendencia alemana, te solucioné el problema al tiro, tengo buena voluntad. Después de tener una conversación muy incómoda con la persona que me atendió, después de eso que dijo, uno se puede quedar pensando con este tema, porque el concepto de raza para nosotros suele ser difícil de entender. O sea, yo sé que para ustedes no, porque son científicos, pero para el resto de nosotros sí. Porque si uno lo mira en un marco muy general, todos nosotros, seres humanos, nos vemos diferentes. Si miramos a los seres humanos, todos nosotros venimos en diferentes formas, en diferentes colores, en diferentes tamaños, y es muy fácil hacer el salto y decir, como los perros, que vienen en diferentes formas, en diferentes y tienen raza. Y algunos perros son mejores que otros haciendo otras cosas. Quizás para nosotros pasa lo mismo. O sea, básicamente aquí nosotros estamos diciendo que tenemos ciertas cualidades biológicas que nos fueron heredadas por nuestros padres y por los padres de sus padres y por los padres de los padres de sus padres, que marca diferencias entre nosotros. O sea que nos jugamos una ruleta rusa genética y donde te tocó nacer y con la familia que te tocó nacer, vaya a ser mejor o peor en ciertas cosas. Eso es complicado. Eso marca diferencias. Aquí le mando un saludo a mi amigo que estudió en Osorno, porque por primera vez voy a contar tu historia en público. Un amigo de la universidad me contó que él estudiaba en un colegio cuico en Osorno, y cuando él era chico era normal que sus amiguitos se realizaran pruebas de pureza de sangre. Onda, los cabros chicos tenían un método para determinar cuánta sangre mapuche, alemana, española tenían en las venas. ¿En serio? Ya. Sí. ¿Y eso cómo sería el método? Onda, el tipo me lo explicó, no me acuerdo muy bien, pero tiene que ver con los apellidos, y como que los apellidos de tus padres cuentan 50 y los de tus abuelos 3, y así van jugando. Pero el punto es que no es un juego como terminaste mapuche. Vamos a comentar sobre los apellidos y la herencia genética en algún momento también. Sí, pero el punto es que estos tipos no terminaban en como, esto es divertido, no, terminaste mapuche, terminaba español. Terminaban en diferencias, se terminaban discriminando por esta cuestión. Claro. Y sin ir más lejos, con el conflicto mapuche, hoy en día nosotros tenemos problemas. Hace poco, y esto es para la gente que nos está escuchando fuera de Chile, en la municipalidad de Caracautina, en la región de la Araucanía, una masa de chilenos desalojó una municipalidad donde se realizaba una protesta mapuche, que iba por la liberación de los presos de su pueblo. Y esa gente empezó a gritar, el que no salta es mapuche, afuera de la municipalidad. Y esto generó una serie de debates y preguntas que te deja claro que aquí en Chile no parecemos entender bien el concepto de raza. O sea, de partida se levanta esta campaña, con la que yo estoy totalmente de acuerdo, eso no es el problema, que es el racismo en la Araucanía, pero bajo esa campaña, en los comentarios de las personas, uno podía ver cuestiones que eran una locura. Por ejemplo, algunos decían como, este conflicto no existe porque todos somos mapuches. Y es como, ya, eso puede ser cierto, todos tenemos ascendencia mapuche, pero igual tenemos un problema social aquí, uno no lo puede desconocer, simplemente porque uno asume que no existen las razas. Otros decían, lo que pasa es que los mapuches, su raza, los lleva a ser belicosos. Es como, déjenlo, es su naturaleza. Y uno queda como, ya, pero ahí estáis marcando una diferencia muy fuerte. Y no falta el santiaguino, que no está ahí y igual opina, y muchos de mis amigos solían decir, si yo no sé por qué están peleando, si allá en Curacautín todos son mapuches. Y es como, ya, o sea, tú te estás distanciando, tú estás diciendo que ellos son mapuches y tú no. ¿Qué está pasando aquí? El concepto de raza es complicado y afecta cómo nosotros nos conceptualizamos a nosotros mismos, cómo nosotros nos entendemos y entendemos a la gente que nos rodea. Y suele llevar a un concepto equivocado de que algunos seres humanos son mejores con otros. Y aquí una buena pregunta para partir, chiquillo, es si esto es cierto, si existe o no el concepto de raza, si es un hecho científico que existen razas humanas o no. Y si las tenemos, ¿en qué nos diferencian? Y si no las tenemos, ¿cómo se explican las diferencias que nosotros vemos? Es un tema súper interesante porque el concepto de raza, como tú mencionas, no solamente ha generado problemas sociales a nivel, por ejemplo, local en Chile y el conflicto mapuche, el conflicto en la Araucanía. Todos sabemos lo que pasó también en Estados Unidos y el conflicto por la muerte de George Floyd, que ocurrió hace unas semanas también atrás, tal vez un mes atrás ya, y que reavivó todo el conflicto racial con los afroamericanos en Estados Unidos. Entonces esto es a nivel global, y este es un problema que no solamente genera conflictos locales, sino que ha generado guerras, y guerras mundiales.
Por lo tanto, es súper interesante conversarlo. Ahora, vamos a ver un poquito el desarrollo histórico de cómo nació el concepto, cómo se afianzó también un poco en el inconsciente colectivo, pero podemos hacer el spoiler de que hoy, con lo que sabemos en ciencia, con los datos genéticos que tenemos, podemos decir claramente que no existen las razas en el concepto que la gente lo conoce. No hay razas distintas en la especie humana. Todos somos Homo sapiens, pero tenemos grupos humanos, poblaciones humanas que tienen ciertas diferencias, que tienen cierta variabilidad genética. Pero las razas, como la gente, el concepto que tiene la gente de razas, no existe. No hay validación científica, no hay ningún estudio científico que apoye el concepto de raza. Todos somos pertenecientes a la misma especie, pero tenemos cierta variabilidad genética que se expresa en caracteres como el color de la piel, el color de los ojos, el color del pelo, nuestras características físicas externas. Pero eso no quiere decir que seamos distintos a nivel de especie, somos la misma especie, y esas características fenotípicas distintas no tienen nada que ver con, por ejemplo, nuestra capacidad intelectual, nuestro estatus moral. O sea, ninguna de estas características sociales que se le ha querido dar a las diferencias fenotípicas que tenemos dentro de la especie humana son reales. Biológicamente no existen. Por lo tanto, tenemos que tener súper claro que ese concepto hay que dejar de utilizarlo, y de hecho hay muchos científicos y instituciones también a nivel mundial, como la UNESCO, que han dicho que debemos dejar de utilizar el concepto raza y que tenemos que hablar de poblaciones humanas, y en algunos casos, cuando las poblaciones humanas son poblaciones originales, como por ejemplo los mapuches, son poblaciones indígenas, pero no son raza mapuche. Y se habla de la población indígena porque es la población que históricamente o por estudios paleontológicos, por estudios históricos, fueron los primeros habitantes de la zona, pero nada más que eso. Fueron las primeras poblaciones humanas que se asentaron en esa región, pero eso es todo. Esa es la única clasificación y diferenciación que se hace. Oye, Alejandro, bueno, ahí el spoiler que te tiraste de que desde el punto de vista biológico no existe la raza, no hay razas humanas, sino que somos toda una misma especie. Y tal vez aclarar un poco el concepto que tú hablaste de fenotipo. Para las personas que nos están escuchando, el fenotipo es el resultado de los genes, en el fondo la información genética que tenemos en nuestras células, más el ambiente. Ahí cuando uno habla de fenotipo en el fondo, y es generalmente lo que uno observa, ¿cierto? Lo que uno observa o que puede a través de un examen médico, puede ver, ¿cierto? Cuál es el estado de estos resultados de los genes más el ambiente. ¿Cómo aclarar Claro. ese punto? Claro, porque también lo vamos a tocar en su momento. Todas estas diferencias que nosotros vemos tienen que ver justamente en el ambiente en que se desarrollaron ciertas poblaciones humanas después que emigramos desde África. Hay un consenso, hablando de consenso científico, ya hay un consenso de que la especie humana evolucionó en África y migró desde África para popular el resto del planeta. Y en esa migración, cambiándose a distintas latitudes, hubieron, dentro de la variabilidad que existía de la especie, se seleccionaron características que hacían a ciertas poblaciones más adaptadas para ciertos ambientes. Y por eso en latitudes más altas, por ejemplo, hay personas que tienen la piel más clara porque necesitan más radiación, captar más radiación UV, por ejemplo, para sintetizar la proteína D, la vitamina D, que es una vitamina que necesitamos para distintos procesos en nuestro cuerpo, y eso se hace a través de la captación de rayos UV. Y las personas que viven en latitudes más altas, eso quiere decir, por ejemplo, en los países nórdicos o cerca de los polos, tienen la piel más clara porque ahí en esas latitudes hay menos radiación solar. Por lo tanto, al tener la piel más clara, pueden absorber mejor esa radiación que es baja y producir los niveles de vitamina D que necesitan. En cambio, aquellas personas que viven más cerca del Ecuador, que están sometidas a una alta radiación solar, tienen la piel oscura. ¿Por qué? Porque eso los protege del daño que produce la radiación UV y a la vez la radiación es suficiente para producir la vitamina D necesaria que ellos requieren. Por lo tanto, todas estas variaciones tienen que ver, como dice la Coté,
con no solamente los genes que tenemos, no solamente las variantes genéticas que portamos, sino que en el ambiente en que nos desarrollamos. Y cómo esto se ha ido seleccionando a lo largo de la historia de la especie humana. Pero en ningún caso estas diferencias, esta variabilidad genética, hace que seamos especies distintas, razas distintas. Somos todos una misma especie, somos Homo sapiens, que tienen dentro de la especie una variabilidad genética, que es sumamente importante, porque eso también genera que haya una, por decirlo así, que la especie se mantenga saludable. Tú tienes que tener variabilidad genética para evitar que se acumulen, por ejemplo, genes que son deleterios, genes que producen enfermedades. Entonces, vamos a ir desarrollando estos temas, pero la idea es dejar claro de que esta variabilidad existe, pero en ningún caso se puede tomar para poder separar o decir que ciertos grupos humanos son mejores que otros. Sorry, ¿de dónde viene eso entonces? Y ligándolo con lo que decía el Carlos al inicio de ese comentario Claro. que le hizo una persona. No puedo contar una palabra amable para definirlo. Ese comentario que te hizo una persona. ¿Cómo llegamos a eso versus lo que nos está diciendo el O sea, si Alejandro? entramos directamente en materia, el concepto de raza comenzó a usarse más o menos por ahí por el siglo XVI y tuvo su auge en el siglo XIX, y adoptando incluso una categoría taxonómica, que es como una categoría biológica que existe hoy para definir a distintas especies, pero que en realidad, vamos a comentarlo, se mal utilizó. Y en antropología física y antropología clásica, la raza se empleó históricamente para diferenciar a los seres humanos por sus características fenotípicas, como habíamos comentado. Sin embargo, a partir del año 1950, o sea, ya en el siglo XX, y en 1960, en esas décadas, el término comenzó a ponerse en cuestión porque entramos en la época genética, en la época donde pudimos entender que nuestras características como especie están codificadas en el material genético, el ADN, y se empezó a estudiar la genética humana, y las nuevas corrientes antropológicas también empezaron a cambiar este concepto. Así que esa es como a muy grueso modo, una evolución histórica de por qué se empezó a utilizar este concepto de raza. Y bueno, todo empezó con Darwin, y esto es algo que yo debo reconocer. Yo me desayuné como científico porque a nosotros Darwin nos enseñan, a los biólogos, yo estudié biología, soy doctor en biología y después me especialicé en genética molecular y microbiología, pero cuando a ti te explican cómo surgió la teoría de la evolución de las especies de Darwin, no te cuentan toda la historia, no te cuentan todo lo que contenía el libro. Yo personalmente debo reconocer que no me he leído el libro, no me he leído el texto de la evolución de las especies de Darwin. Entonces me quedé con lo que me enseñaron, que era el viaje del Beagle, ¿cierto? Este barco en el cual se embarcó Darwin por 5 años, que hizo una circunvalación a todo el globo, donde él iba tomando muestras de distintas especies, lo que lo llevó posteriormente a desarrollar su teoría de la evolución de las especies. ¿Por qué? Porque Darwin era, como muchos científicos de su época, era un naturalista. Él observaba la naturaleza, no era experimental, no era un científico experimental, era observacional. Él observaba la naturaleza y frente a lo que observaba planteaba ciertas hipótesis. Recordemos también la época. Darwin es de la época victoriana, esto es mediados de 1800, de 1850 aproximadamente, es cuando se realiza el viaje del Beagle, y es donde empieza a tomar las muestras para lo que posteriormente sería su teoría. Pero el punto es que Darwin, si bien hizo un enorme aporte a la biología con la teoría de la selección natural y la evolución de las especies, también extrapoló algunas de estas teorías biológicas a procesos sociales y desarrolló algunas ideas que después fueron tomadas por otros científicos y que justamente las bautizaron como darwinismo social. El problema es que hay diversos críticos de Darwin sobre este punto, porque por supuesto siempre hay críticos, detractores, pero también gente que apoya la figura, y los que apoyan la figura de Darwin dicen que no, que Darwin jamás hizo esta distinción entre seres humanos, sino que le aplicó toda su teoría solamente en general a las especies biológicas.
Y los detractores, sin embargo, por supuesto, dicen que Darwin nunca hizo una clara distinción entre evolución biológica y evolución social. Y ahí empezó a gestarse esta idea errónea de que hay razas dentro de la especie humana. Porque dijo que, por ejemplo, en uno de los capítulos de su libro, dijo que la selección natural en las naciones civilizadas, que la selección natural en acción en las naciones civilizadas, en donde mantuvo que los miembros débiles de las sociedades civilizadas propagan su especie. Y con esto degeneran a la especie humana. Entonces ahí ya tenemos unas pinceladas de errores que llevaron a pensar a la comunidad científica que se podía extrapolar esta teoría de la evolución biológica a una evolución social. Ahora, entendamos el contexto, porque como también hemos comentado antes en los podcasts previos con la Coté y con Carlos, la ciencia no está exenta de su contexto. Y su contexto social, económico. Claro. Esta es la época victoriana. Esta es ciencia hecha por hombres blancos de clase alta británica. Por lo tanto, todos esos sesgos sociales están aquí. Todos estos sesgos sociales son parte del quehacer científico. Esto es lo que hablamos parte de la semana pasada, de que en realidad esto es lo que lográis con el consenso, como eliminar esta clase de prejuicios en el fondo. Oye, pero Alejandro, algo me preocupa, porque claro, tú estás diciendo que parte de la teoría de Darwin no se puede aplicar a lo social, y que ahí está la crítica, ¿cierto? Pero eso no afecta en nada a la idea acerca de la teoría de la evolución en lo biológico. La teoría... Exacto. Marquemos bien esa diferencia, porque no estamos diciendo que porque Darwin se haya equivocado. No, exacto. Si la teoría de el origen de la especie y la teoría de la evolución de Darwin ha demostrado ser correcta. Ese es el punto. Esa parte de la teoría, a través del consenso científico, a través de los estudios modernos, ha demostrado ser correcta. El punto es de que esta extrapolación de la evolución biológica a la evolución social es la que ha demostrado ser incorrecta, falsa. ¿Ya? El problema fue que su teoría y su libro tuvieron tal repercusión en la sociedad del momento que todas sus ideas fueron siendo tomadas por distintos investigadores. Y ahí es donde empezó a arraigarse también esta idea de que a nivel de la especie humana, a nivel social, había diferencias y había grupos humanos superiores a otros. Como les vuelvo a comentar, que hay que verlo en el contexto de que la época victoriana fue una época de expansión imperialista, donde el Imperio Británico se sentía superior a otros grupos humanos, a otros salvajes, y lo que ellos iban a hacer, como todo poder imperialista, es conquistar para civilizar. Por lo tanto, este tipo de ideas, encontraron tierra fértil inmediatamente en el proceso imperialista del Imperio Británico. Y fueron tomadas por diversos investigadores de la época. De hecho, hay algunas otras ideas que, por ejemplo, Darwin sí hizo la división entre razas humanas en dos clases, la raza civilizada y la raza salvaje. Y esto habla de una supuesta relación biológica entre las facultades intelectuales y el tamaño del cerebro, y acepta una cita de clasificación craneométrica, o sea, quiere decir que se asume que el volumen craneal tiene que ver algo con la inteligencia, y a mayor volumen craneal, mayor inteligencia, a menor volumen craneal, menor inteligencia, lo que llevó a una clasificación de los grupos humanos basado en esto, donde, por supuesto, nuevamente el contexto histórico, los caucásicos, los europeos caucásicos tenían el volumen craneal más grande, por lo tanto eran más inteligentes, mientras en el otro extremo estaban los asiáticos y aborígenes australianos con la menor capacidad cerebral, con el menor volumen craneal, por lo tanto menor capacidad cerebral. Lo que hacía que en ese caso un grupo superior tuviera no solamente el derecho, sino el deber de colonizar y conquistar a un grupo inferior salvaje y civilizarlo. Entonces, dentro de este contexto es cuando se dan estas ideas de raza y se van afianzando en el conocimiento, se van afianzando en la comunidad científica y lo van tomando científicos de distintos lugares del mundo que van encontrando estas diferencias que existen, esta variabilidad craneal existe en la especie humana, pero no tiene nada que ver, y hoy lo sabemos,
el volumen craneal no tiene nada que ver con la inteligencia o la capacidad intelectual de las personas. O sea, finalmente es como una diferencia superficial. Es una en ese variabilidad sentido, que existe dentro de nuestra especie como muchas otras. Las personas tienen, hay distintos tipos de pies, está el pie griego, está el pie romano, algunos tenemos un dedo del pie más largo que otro. Esa es una variabilidad fenotípica que existe dentro de la especie, pero que, por ejemplo, en este caso específico del volumen craneal, no tiene nada que ver con la capacidad intelectual de las personas. Pero es una idea errónea frente a una variabilidad que existe, una idea errónea que se fue solidificando, que se fue quedando en la comunidad científica y que se arrastró por muchas décadas hasta generar los problemas raciales que tuvimos, o sea, que se tuvieron durante esa época también, por supuesto, con la colonización, pero también las guerras mundiales, por ejemplo, que tuvimos en el siglo XX, que claramente la Segunda Guerra Mundial tuvo un componente racial muy importante. Oye, Alejandro, claro, porque nos estáis hablando acerca de que había un concepto de raza más o menos científicamente asentado en ese tiempo, pero eventualmente esto empieza a cambiar porque partiste la historia diciendo que no hay evidencia científica acerca del concepto de raza. ¿En qué momento empieza a pasar eso? Sí, lo que pasa es que en toda esta época, cuando de las ideas darwinistas y luego los científicos contemporáneos, no había ninguna noción de cuáles eran las bases de nuestras diferencias, las características que todos los seres humanos tenemos, dónde estaban, ¿cierto? ¿Cuál era, por ejemplo, la base de que tú tengas el pelo negro y los ojos café? O que otra persona tenga el pelo rubio y los ojos azules. Claro. No se sabía cuáles eran esas características. Si bien durante la época de Darwin empezó Mendel, un monje austriaco, con la genética mendeliana y él sentó las bases de la herencia. O sea, que hay cosas que se heredan desde los progenitores hacia la siguiente generación. No se sabía sobre la genética, no se tenía idea sobre el ADN, no se sabía que las características que nosotros tenemos están todas codificadas en nuestro material genético. Por lo tanto, no fue hasta que se descubrió la estructura del ADN y empezó la genética molecular en los años 50 del siglo XX, que nosotros supimos dónde estaba contenida toda esta información. Y ahí es donde nos damos cuenta de que esa información tiene que ver con no solamente nuestras características fenotípicas, sino que todo lo que el cuerpo humano está construido, todas las funciones metabólicas, químicas, etcétera, están contenidas en el ADN. Y además ahí está la variabilidad genética de la especie. Oye, importante lo que mencionas de que en los años 50, específicamente en 1953, que se descubrió recién la estructura molecular del ADN, que es el material genético que se transmite, ¿no es cierto?, de generación en generación. O sea, han pasado menos de 70 años en los cuales se saben las bases, como decía, moleculares que pueden asegurar que no existen las razas en la especie humana, que somos todos de la misma especie y que venimos de un Exacto. ancestro común. Pero existen muchos años para atrás, como lo comentaba el Alejandro, donde la evidencia en ese momento, sin tener esta base molecular genética, se asociaba mucho más a este contexto cultural, a esta tratar de justificar un poco estos aspectos de colonialización que mencionaba el Alejandro, y no tenían más evidencia científica que medir, por ejemplo, en ese caso, los cráneos, pero que Alejandro mencionaba otras características que pueden ser al igual pueden tener igual variación que como lo tiene el cráneo, como el dedo de los pies, como el tamaño del intestino, como tener o no tener muelas del juicio, o distintos elementos que son características fenotípicas, que es lo que está en nuestros genes, más más el ambiente, ¿no es cierto? El tono de la piel o el grupo sanguíneo. O sea, hay muchas cosas. Por lo tanto, un grupo de personas en un cierto periodo de tiempo, dado el contexto, asoció una cosa con otra. Que igual es algo que pasa hoy en día, donde se asocia, de eso lo vamos a hablar, me imagino, en otros programas, no sé, el 5G con la manipulación mundial, de un orden mundial, o así se asocian ciertas cosas que finalmente no tienen nada que ver. Entonces lo que tú nos estabas mencionando es que ya a partir del año 50 o antes con Mendel, que se sabe que el concepto de herencia, de dónde vienen ciertos rasgos o no, sabemos en el fondo que no tiene ninguna base hablar de raza, y menos aún hablar de que una característica de un individuo lo va a hacer mejor o peor que otro. O, como decías tú, colonizable o no,
o poder, como decías tú, el Civilizarlo, claro, salvaje y el la potencia civilizado. civilizatoria. Claro, porque finalmente se tomaron datos para justificar un prejuicio que ya existía. Y lo que estamos tratando de explicar aquí es que si bien existe una variabilidad genética dentro de la especie humana, que da todas estas posibilidades que estamos conversando, que son tanto fenotípicas como fisiológicas, no corresponden a ningún tipo de especiación o diferenciación de los grupos humanos que nos hagan pensar que hay grupos mejores que otros o grupos superiores a otros. Somos todos de la especie humana. Pero lo interesante es que justamente con el advenimiento de la genética molecular, cuando empezamos a entender la estructura del ADN, ¿cierto? Esta molécula que tiene toda la información que nos codifica a nosotros, toda la información que hace que seamos seres humanos y que está presente en todos los organismos vivos, eso abrió un mundo de posibilidades. Eso abrió un mundo de posibilidades para la medicina, para la genética, para el estudio de la biología, de la bioquímica. Y fue tal su impacto que permitió que en 1984 se empezara a hablar de secuenciar el genoma humano. No solamente entender que la información estaba en los genes, sino que ahora queríamos leerla, queríamos saber esa información. ¿Cuál era el genoma del ser humano? Lo que nos hacía ser Homo sapiens y que nos diferenciaba de otras especies de animales, de otras especies de mamíferos. Entonces esto empezó en los círculos científicos alrededor de 1984. En 1985 ya el gobierno de Estados Unidos se interesó por esto y empezó a crear una forma de financiamiento. Entonces ya cerca de los años 90 se generó el financiamiento porque el proyecto de secuenciación del genoma humano fue muy costoso. Fueron $3.000 millones para secuenciar el genoma humano, un proyecto que duró 13 años. Y lo financió el gobierno de Estados Unidos en principio, pero después con muchos otros partners a nivel mundial, a través del National Institute of Health, el NIH, que en Chile el símil sería el ISP o Instituto de Salud Pública. Ellos iniciaron el financiamiento, el proyecto se inició en 1990 y se llamó a partners o colaboradores de distintas partes del mundo. Por lo tanto, esto se realizó en 20 universidades y centros de estudio en Estados Unidos, en Reino Unido, en Japón, en Francia, en Alemania y en China. Y no estuvo exento de polémica, de datos sabrosos, de datos jugosos. Por supuesto, el proyecto del genoma humano era el proyecto oficial, financiado con el dinero de los impuestos de las personas de estos distintos países, pero hubo un proyecto privado que se desarrolló en la misma época, que intentó competir con el proyecto del genoma humano usando una forma de secuenciar el genoma distinta, trató de innovar en la tecnología, que fue el proyecto de Craig Venter, que seguramente muchos han escuchado, tal vez no tanto hoy, porque Craig Venter al principio de los años 2000 era muy famoso, era muy conocido, era así como el Elon Musk de hoy. Ese fue Craig Venter en los 2000. Claro. Porque él fundó Celera Genomics. Él era un científico justamente que trabajaba en el NIH, pero que se salió del NIH y fundó su propia compañía. Fue uno de los primeros o los pioneros que hizo esta conversión desde científico a biotecnólogo y toda la transferencia biotecnológica de la investigación científica. Fundó Celera Genomics y empezó la carrera para secuenciar el genoma humano en paralelo. Y generó un proceso de secuenciación que en realidad es el que se usa hoy para todos los estudios de genómica y metagenómica, que es el proceso de shotgun, que en palabras sencillas es casi como disparar. Shotgun es un disparo, eso en inglés, pero la idea es que en este caso se fragmenta la molécula de ADN en muchos pedazos para poder secuenciarla. Es una estrategia distinta a la que estaba usando el grupo liderado por el NIH, y eso generó también un avance tecnológico súper importante, un avance tecnológico que utilizamos hasta hoy. Entonces fue realmente una revolución científica. La Coté y yo somos más o menos contemporáneos. Por supuesto, la Coté es más joven.
Pero yo entré a la universidad en Mucho, mucho. 1999 y el paper del genoma humano salió en el 2001. O sea, yo estaba estudiando biología cuando salió así, pero con bombo y platillo, en las dos revistas más importantes de ciencia del mundo, en Nature y en Science, el mismo mes, un día de diferencia, los dos proyectos. El proyecto institucional del NIH salió en Nature el 15 de febrero del 2001 y el proyecto privado salió en Science el 16 de febrero del 2001. Y para el mundo científico eso fue así como, o sea, nos explotó la cabeza, porque teníamos el primer draft del genoma humano. O sea, eso ya era algo que cambiaba totalmente las perspectivas de la medicina, la biología, la bioquímica. Y ahí es donde empezamos también a poder entrar en esto de ver las variantes, ver las diferencias genéticas dentro de la especie humana y entender qué es lo que estaba pasando, entender cómo se generaban todos estos procesos, como la diferenciación del color de la piel, la diferenciación del color del pelo y también, por ejemplo, enfermedades genéticas, procesos que producen algunos tipos de enfermedades que hoy por hoy se están tratando de analizar. Oye, qué importante lo que hablabas con respecto, porque yo hago hincapié en esto del periodo de tiempo, desde que se descubrió, se sabe la estructura de la molécula del ADN, han pasado 70 años, y desde que empezó la secuenciación del genoma humano, duró 13 años, y yo les comenté en los programas anteriores que la secuenciación del coronavirus fue el 11 de enero, siendo que cuando comenzó este brote de este virus desconocido fue en diciembre. Entonces, en un mes se secuencia un organismo que, claro, es mucho menos complejo que el ser humano, pero para entender cómo ha avanzado también la tecnología y todo el salto tecnológico ahí con esa historia entre el mundo público y privado que se generó, esta competencia para poder tener el genoma completo de un ser humano con respecto a los tiempos que demoran, ¿no es cierto? Por eso también, a medida que avanza la tecnología, podemos acortar los tiempos y ir descubriendo más cosas. Pero volviendo a la importancia que tiene que sepamos la secuencia de todo el genoma humano, de miles y miles de pares de bases, que es un código, es algo que, ¿no es cierto?, los biólogos, los bioquímicos podemos leer e identificar qué ocurre en cada lugar. Cuando Alejandro mencionaba las enfermedades genéticas, yo puedo saber cuándo una persona va a poder tener como mayor preponderancia una cierta enfermedad genética o no, qué ocurrió ahí, si esos cambios pertenecen a un cierto grupo, como hablaba antes el Alejandro, de seres humanos que se dieron por ciertas condiciones geográficas o ambientales. Entonces, en el fondo ahora estuvo el año 2001, toda la información con base para poder decir que efectivamente no existen las razas, todos los seres humanos que existen en el año 2001 en ese momento, ahora en el 2020, pertenecemos a la misma especie. Entonces, con fundamento desde la biología, solo podemos explicar cada vez más estas variaciones genéticas, para qué sirven, a dónde se orientan y cómo poder, por el lado de la medicina y de las enfermedades, cómo poder prevenirlas, cómo poder, en el fondo, que también podemos hablar en otro programa de tecnología que permite reparar, por ejemplo, genes. Pero yo quería volver y hacer la pregunta porque hablábamos de que no hay raza en los seres humanos, sabemos la secuencia, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el caso de los perros? Porque uno habla de razas de perros y también se está secuenciado el genoma de un perro. Entonces, ¿cómo hacemos esa diferencia? Bueno, sí, igual eso se utiliza, y ahí me puede apoyar un poco Carlos, se utiliza como argumento para decir que existen las razas. Al compararnos un poco con los perros, se Claro. utiliza como argumento para aseverar que hay raza en la especie humana. Sí, pues como yo lo sigo, a lo menos como yo lo he leído en algunos grupos racistas o grupos de pseudociencias, la cuestión va más o menos del siguiente modo. Ya, tú tenés muchos perros, los perros tienen raza. Los perros claramente son mejores unos haciendo cosas que otras. Los pastores alemanes corren mejor que, no sé, los pugs, y no sé, cualquier otro perro es mejor viviendo que un pug, porque los pugs son una raza que está muy, muy mal. O no sé, los chihuahuas son mejores cazando ratones, etc. Y después hay una transposición de ese argumento a decir como, míranos a nosotros también tenemos diferencias, tenemos diferentes colores, diferentes tamaños de cráneo, etc. Entonces, ¿por qué no asumir, por ejemplo, que, no sé, los africanos son mejores corriendo y los europeos son mejores pensando?
Y ahí va el punto donde uno dice como, no creo que estés haciendo las cosas bien, ¿cachai? Pero es difícil romper ese argumento de la raza de los perros. Sí, yo entiendo que es complicado porque no es de conocimiento popular, tal vez. El perro, el Canis familiaris, así se llama la especie, fue seleccionada por el ser humano. Es una especie artificial. No, el Canis familiaris no apareció en la evolución de forma natural. Canis familiaris deriva del lobo salvaje, y fue seleccionado durante miles de años por el ser humano como animal de compañía para seguridad. ¿Por qué? Porque y esto está muy bien en el nuevo documental de Cosmos, exactamente. El Cosmos está muy bien explicado en uno de los capítulos de cómo se realizó la selección de lobos que tenían características más amigables con el ser humano, que no lo atacaban, que estaban cerca de los grupos humanos, que esperaban a ser alimentados por los seres humanos, y a la vez se generaba como un cierto vínculo, una cierta dependencia. Y estos lobos, que eran menos agresivos con el ser humano, pero dependían del ser humano, protegían a este grupo humano, protegían a esta población de otros animales salvajes. Y así, a lo largo de miles de años, el ser humano fue seleccionando y seleccionando y seleccionando y seleccionando en forma artificial a estos grupos o estos individuos de la especie de los lobos que era más amigable. Y eso después se transformó en la especie que conocemos hoy como Canis familiaris, que es el perro. Y dentro del perro también ha habido, dentro de la especie Canis familiaris, una selección artificial por ciertas características específicas que no tienen nada que ver con las adaptaciones biológicas de la especie, sino que son características que los seres humanos están buscando en estos animales. Por ejemplo, que tengan un pelaje más brilloso, o que tengan cierta musculatura, o que tengan cierta posición al pararse, o que sepan que sean mejores cazadores. Entonces, esta es una selección totalmente artificial de características específicas que generan razas distintas, incluso razas que no se pueden reproducir entre ellos, porque la cría no es viable, o muere, o si sobrevive no puede tener descendencia. Entonces ya estamos hablando de un proceso de especiación. Por lo tanto, aquí hay una selección artificial de características específicas que sí está separando a los grupos de perros en algo que podríamos decir son subespecies y que tendrían que ver con un concepto de raza que podríamos decir se valida. Pero en el caso del ser humano es totalmente distinto. No ha existido nunca ese tipo de especiación, no ha existido nunca esa selección artificial, y la variabilidad que encontramos dentro de la especie es normal para una especie que es relativamente sana. Por lo tanto, el ejemplo es incorrecto. Yo entiendo que las personas en general no sepan cómo rebatirlo, pero no se puede homologar a la especie humana con lo que está pasando en Canis familiaris y sus distintas razas. En el fondo, la selección artificial que tú nos cuentas ha hecho que la variabilidad sea mucho mayor que lo normal, y eso ha producido estos procesos de especiación, claro, y ya de diferenciación por razas que tú nos contabas, cosa que no ocurre para nada en la especie humana, demostrado genéticamente, ¿no es cierto? Y todas estas asociaciones pasan por temas culturales, por temas que no dependen de la genética, de lo biológico, o incluso del aspecto cognitivo, que no lo mencionamos tanto, que es todo otro tema, que no porque un cerebro tenga mayor o menor volumen, sea más grande, más pequeño, eso no genera una superioridad con respecto al aspecto cognitivo. Y además quería volver al punto del proyecto del genoma humano, porque las personas que nos están escuchando pueden pensar que esto está muy lejos de ellos, que esto no tiene nada que ver con nosotros los chilenos, que esto fue un proyecto internacional y que por supuesto hay que decirlo, en el proyecto Genoma Humano los que donaron su ADN para el proyecto eran europeos, es cierto. Por lo tanto, no tenemos hoy una representación global, sino que hoy se están haciendo más estudios genéticos para tener una representación de la especie. Pero ese primer proyecto estaba un poco sesgado a dónde se tomaron las muestras.
Pero a partir de los datos que tenemos de ese proyecto, a partir de la tecnología que se desarrolló y que hoy es mucho más barato hacer secuenciación, tenemos proyectos locales. Hay proyectos de secuenciación de ciertos marcadores genéticos de la población chilena. Hoy no necesita secuenciar el genoma completo porque ya entendemos que hay ciertos genes que actúan como marcadores que nos pueden indicar distintas cosas. Y hoy hay un proyecto que se llama Chile Genómico, que es de la Universidad de Chile. Es un consorcio de distintos investigadores que está haciendo estudios genéticos en la población chilena. Y no solamente en la población indígena, en los grupos étnicos, primeros habitantes de la región, sino que también en la población chilena mestiza, que somos nosotros, todos los chilenos, porque ese es otro concepto que hay que poner. Todos los chilenos somos mestizos. Le duela a quien le duela, le guste a quien le guste. Y este estudio genético se realizó en 3.300 personas a lo largo del país, en todos los grupos sociales, y arrojó resultados súper interesantes, que yo creo que deberíamos dejar en un link, la página de Chile Genómico, en YouTube, para que la gente se pueda meter a la página y ver los resultados completos. Pero arrojó que la población chilena tiene aproximadamente un 53% de genes europeos, herencia genética europea, un 44% de genes indígenas, que pueden ser divididos en Aymara y Mapuche, y un 3% de genes africanos. Un 3% de genes o herencia genética africana. ¿Por qué? Porque también hubo esclavos negros en Chile, mucha gente no lo sabe, y muchos de ellos ingresaron por el norte del país, por eso la composición genética cambia un poco en ciertas regiones, pero este es el promedio. Y eso va demostrando que a través de todos estos análisis genéticos podemos desmitificar muchas cosas dentro de la población. Y que todos, primero somos migrantes, llegamos acá por una migración europea que colonizó el territorio. Segundo, estamos todos mezclados, somos todos mestizos, y todos tenemos una composición diversa, que en promedio son estos porcentajes que yo les menciono. Y se correlaciona muy bien con la geografía, porque los genes Aymara están más en el norte y los genes mapuches están en mayor porcentaje en el sur. Así que eso es súper interesante. Oye, súper interesante este estudio que nos comenta Alejandro, lo vamos a dejar en los en la descripción del video, pero ya de nuevo se nos pasó el tiempo, se nos pasa volando en estas conversaciones súper interesantes, nos quedaron algunos temas fuera, pero un poco para resumir y a ver si ahí los chicos me apoyan, como partimos del spoiler, no existe la raza humana, no diga más el concepto de raza, menos si lo va a utilizar con estos epítetos negativos que nos comentaba el Carlos al principio. Somos todos la misma especie y además lo último que nos estaba contando el Alejandro, somos todos mestizos, tenemos una mixtura de genes porque a lo largo de la historia de la humanidad hemos migrado, somos todos migrantes, por lo tanto desde la biología podemos tener respuesta a todo ese racismo, todas esas discriminaciones culturales que a veces uno escucha y lee por ahí en las redes sociales. Eso les quería decir y yo creo que ya nos vamos despidiendo. Sí, que quiero sumar una última cosa que es importante decir, que es que el que no existan las razas no quiere decir que no existan los problemas culturales. Por ejemplo, el pueblo mapuche ha sufrido discriminación a lo largo de la historia de Chile. Eso, por ejemplo, no se puede negar diciendo que no hay raza. El punto es que uno no puede ponerse en una vereda tal, como yo he visto que hace tal gente, de diferenciarse del mapuche pensando que hay una cuestión biológica profunda de por medio. Que soy, por decirlo de una manera muy chanfleada, físicamente distante de él. O superior. Porque eso simplemente no se sostiene. Claro, y solo para terminar, que era algo que había comentado Carlos sobre esta prueba de pureza de sangre que hacían los amigos de su amigo en el sur. Oye, qué terrible eso. Este estudio que les vamos a dejar el link, véanlo en detalle, porque incluso analizó a nivel de apellidos. Y para aquellas personas que no tienen ningún apellido indígena, incluso ahí hay un 40% de genes indígenas en personas que no tienen ningún apellido indígena. Por lo tanto, tener apellidos a lo mejor de la aristocracia castellano-vasca o alemán o francés o lo que sea, no está diciendo nada sobre tu herencia genética, para que tengamos claro que estos son datos sobre la población chilena. Bueno, chicos, súper interesante el tema. Que estén muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo. Vale, que estén bien. Adiós. Todo muy bueno.
Chao, chao.